lo que ha pasado en México y como pasa en todas partes, es que es decir, el crimen organizado existe en todas partes del mundo en diferentes medidas, pero para que funcione con relativamente poca violencia debe tener una combinación de factores. Primero, una sociedad en donde la gente no considere que es natural resolver las cosas violentamente, y por otro lado debe tener controles. En México durante mucho tiempo hubo un pacto implícito entre el partido de Estado y el crimen organizado, y eso controlaba. Entonces, lo que ha sucedido en México es que los sistemas de control al crimen organizado desaparecieron con los desarrollos de los últimos 15 años. Y eso hace a México mucho más proclive a que haya conflictos entre las mafias. En Medellín pasó algo lo mismo, pasó algo semejante. Por ejemplo, en Medellín hubo gran violencia, luego cayó. Fíjese que en el año 2008 hasta el 2007 había bajado muchísimo la tasa de homicidios. En el 2008, ¿qué sucedió? A principios, que extraditaron a don Berna. Don Berna era el que controlaba con un pacto. Entonces, año 2008 y 2009, ¡pum!, volvió a subir. ¿Por qué? Los grupos de Sebastián y Valenciano empezaron a competir. Creo que más o menos hubo otro acuerdo y ahora para el 2010 bajó. Y eso son algunas veces hay acuerdos hasta tácitos con el Estado, en el sentido que el Estado mira para el otro lado, no es necesario tener una negociación siquiera. Yo creo que hay ese problema. Sin embargo, en el caso de Colombia y de México, es muy importante insistir en que los niveles de violencia asociados al narcotráfico en estos dos países han sido muchísimo más altos que en el resto del mundo. Es decir, cuando uno compara con Afganistán, en donde la tercera parte del ingreso nacional viene del narcotráfico, aún hoy en día con países de tránsito en el Asia Central, Kirguistán y Uzbekistán, pasa lo mismo. Otros países productores de heroína, Laos, Birmania, países productores de cocaína, Perú y Bolivia. Allá los niveles, sí, el hecho de que haya violencia ha aumentado un poco, de que haya droga ha aumentado un poco la violencia, pero los niveles no tienen nada que ver con lo que está sucediendo en Colombia, con lo que ha sucedido en Colombia y está sucediendo a veces, y también con México, o con lo que puede estar empezando a pasar en Centroamérica. Lo que esto me muestra es que la violencia surge cuando hay estructuras sociales vulnerables, que el problema no es necesariamente que haya droga ilegal, sino que hay sociedades que no solamente no pueden resistir la tentación del gran negocio ilegal, sino que la reacción es tal que en estos países se acepta dentro de muchos grupos de la sociedad que es normal que nos matemos cuando hay grandes ganancias ilegales fáciles de obtener. Mire, eso no es natural. Eso depende de la estructura y de las instituciones de la sociedad. Claro, es importante lo que dice. Ahora, realmente el paso a seguir sería legalizar para terminar ese problema económico. Es un problema económico, más allá de la moral, ¿no? El problema no es económico, en el sentido precisamente de que uno no es económico en el sentido de que la gran mayoría de los países que pueden cultivar coca o cultivar amapola, y la grandísima mayoría de países que pueden estar refinando cocaína o heroína no lo hacen. Es decir, el problema otra vez es institucional. ¿Qué tienen estas sociedades para las cuales es razonable violar la ley? Un régimen internacional de control de drogas forjado durante 100 años
que actúa como una camisa de fuerza. Es un régimen que se forjó a raíz de la presión de grupos, muchos de ellos religiosos, moralistas, puritanos, lo que fuera, que básicamente se basa en un principio, usos médicos y de investigación. Ningún país que haya tenido un gobierno autoritario que considere que legalizar esto es razonable. Es decir, Rusia es mucho más prohibicionista que Estados Unidos. China, en donde la identidad nacional china se basa realmente, uno de los factores importantes para la creación de la identidad nacional, en donde los forzaron a que abrieran el mercado. Es decir, la retórica del Partido Comunista históricamente siempre ha sido que Chiang Kai-shek corrompió a la nación a través del opio. ¿Entiendes? Entonces, uno encuentra, además de que el sistema mismo es un sistema blindado que es muy difícil de cambiar. Son procesos muy lentos de cambio. Infortunadamente, tanto Colombia como México, como Centroamérica, tenemos que aprender a vivir en un mundo con prohibicionismo. Para concluir, doctor, en México hace un par de semanas las principales cadenas de televisión llamaron a otros medios de comunicación para de alguna forma armar un documento, no una especie de código, pero sí de alguna forma ponerse de acuerdo para dar la noticia de alguna forma no escandalosa. En Colombia a mí me preocupa muchísimo las novelas colombianas. Si las novelas reflejan el imaginario y contribuyen a reforzar el imaginario y a crear el imaginario. Las muñecas de la mafia, el capo, el cartel de los sapos, bla, bla, sin tetas no hay paraíso, etc. En donde básicamente lo que se muestra es que es perfectamente normal, razonable participar en el narcotráfico, en donde los héroes son los que ganan. Es lo mismo que surge en México, por ejemplo, con los corridos prohibidos, es el mismo discurso que obviamente Colombia lo importó. Y ahora Televisa va a hacer una telenovela alrededor del narcotráfico llamada El Greco. Es fundamental y dentro de los medios, especialmente con la televisión, en toda América Latina, es el conflicto entre el rating y realmente su función social de informar válidamente y de contribuir a la construcción de nación. Y la gran mayoría de los medios realmente caen en la trampa del rating.